la actualidad, los programas deportivos están vendiendo la idea de que la Liga MX es un torneo de solo 3 equipos, y esto no podría estar más alejado de la realidad, pues con sus deficiencias y logros, podemos decir que nuestro balompié es uno de los más competitivos del mundo, y no en vano a lo largo de la historia todo tipo de clubes han sido campeones, incluso algunos que ya ni siquiera existen. Yo soy Bosres Salceo, y hoy en Caliente.mx repasemos juntos a todos los equipos que fueron campeones de la liga y que hoy en día ya no existen. Marte. El Club Deportivo Marte fue uno de los pioneros del fútbol mexicano en la década de los 20. Los marcianos, mote con el que también eran conocidos, arrancaron su historia en la Ciudad de México y en la temporada 42-43 lograron ganar el primer título de liga en la era profesional del fútbol mexicano. En esa edición participaron 8 equipos, entre ellos Atlante, Necaxa y América, pero el que más puntos hizo fue Marte con un total de 19, producto de 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Prácticamente 10 años después de la temporada 1953-54, dirigidos por Nacho Treyes, el Marte ganó el denominado primer título profesional de su carrera, sumando apenas un punto más que sus más cercanos competidores, Oro y Puebla. Un año después, en el 54, descendió a la segunda división y en el 56 fueron expulsados por la Federación Mexicana por el uso de cacherules. En los 90 el club regresó en divisiones inferiores, pero en el 2001 desapareció definitivamente. Asturias. Fundado en el 1918, el Club de Fútbol Asturias fue el primer campeón del fútbol mexicano en 1922, aunque todavía no era la época profesional. Su primera liga que sí contaba llegó en la temporada 43-44 y fue toda una travesía, ya que Asturias y Real España sumaron la misma cantidad de puntos. Por ello, la liga permitió que se realizara un partido de desempate por el título, el cual ganó Asturias 4-1. En 1950 este club desapareció y jamás regresó al fútbol mexicano. España. Los albinegros del Real Club España nacieron el 20 de marzo de 1912 en la Ciudad de México. Este club es considerado como uno de los más exitosos de la época romántica, ya que en total conquistaron 5 títulos de liga, 2 de Liga Nacional y 7 de Liga Mayor. Al igual que el Asturias, este equipo estuvo conformado mayormente por la comunidad española en México. Sin embargo, su desaparición del fútbol profesional se dio en 1950 debido a problemas sociales en los que la comunidad española se sentía menospreciada por la sociedad mexicana debido a rencillas históricas como la conquista, por lo que por órdenes del dictador español Francisco Franco, tanto el España como el Asturias desaparecieron. Ambos equipos se insultaban, unos se decían gachupines y se faltaban al respeto. De esta manera el Club Asturias pensó que tal vez era prudente retirarse de la liga y poco tiempo después lo hizo el España, pensando en que se había logrado el objetivo, que era unificar a la población española y a la comunidad mexicana. Tiburones Rojos de Veracruz. Fundados el 9 de abril de 1943, los Tiburones fueron uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mexicano hasta nuestros días. Si bien la franquicia siempre rondó entre la primera y segunda división, el fervor de ver fútbol en Veracruz siempre le daba un sabor distinto a la liga. Su primer título lo ganaron de mano del Pirata Fuente en la temporada 45-46, en la que sumaron 45 puntos, producto de 20 victorias, 5 empates y 5 derrotas. En dicha campaña había equipos como América, Chivas, Atlas, Monterrey y León, aunque el mejor de todos fue el Tibu. 3 años después, en la temporada 49-50, los Tiburones se coronaban por segunda vez en su historia, nuevamente comandado por el histórico Luis Pirata Fuente. El cuadro veracruzano se consagraba como campeón sacándole 6 puntos de ventaja al segundo lugar de la competencia, el Atlante. Sin embargo, con el paso de los años, la franquicia iba y venía en la segunda división. Las malas administraciones convirtieron al Tibu en un club frágil que difícilmente competía en la liga, y en el año 2019, debido a una serie de malos manejos de su entonces propietario, Fidel Curi, desembocaron en su desafiliación, y hasta el día de hoy este club no existe. Aunque la intención de regresar el fútbol a Veracruz está latente, muy posiblemente llegue con otra franquicia. La FMF y la Liga BBVA MX decidieron desafiliar al equipo. John de Luisa y Enrique Bonilla anunciaron en una conferencia de prensa la decisión. Hoy ya no hay más Veracruz en la Liga MX. Tampico. El Club Deportivo Tampico fue fundado en marzo del 45 y desde sus inicios tuvo una fuerte conexión con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Su única liga la ganó en la temporada 51-52, cuando igualó el entonces récord del León como los únicos clubes que se coronaron con solo 2 derrotas en toda la campaña. Sin embargo, en la temporada 81-82, el equipo tuvo la peor temporada de su corta historia y culminó la campaña en el último lugar, descendiendo y desapareciendo ante la falta de interés de conservar la franquicia. En 1982 apareció el emblemático Tampico Madero, pero pese a ser de la misma ciudad, no tuvo nada que ver con el primer equipo de los Jaibos.
Zacatepec. Los Cañeros fueron fundados en el 48 y es considerado por muchos románticos del fútbol como uno de los equipos más emblemáticos. En 1950 consiguió el ascenso a Primera División y en el 53 se quedó con el subcampeonato, aunque al año siguiente, dirigidos por el mítico Nacho Treyes, el Atlético Zacatepec ganó el primer título de liga en su historia. En la 54-55, Cañeros se consagró campeón al máximo circuito al terminar como superlíder de la temporada arriba de las Chivas. 2 años después, de la temporada 57-58, los Cañoneros se consagraron nuevamente campeones de liga, sacando una ventaja de 5 puntos sobre el Toluca. La segunda corona de los Cañeros llegaría a la temporada 57-58, con hombres como el argentino Carlos Lara, campeón de goleo con 112 tantos en esta misma campaña. Pero los siguientes años rondó entre Primera y Segunda División, y su primera desaparición se dio en el 2003, aunque 3 años después tuvo su regreso fugaz, y su desaparición definitiva se dio apenas en 2020, cuando su franquicia fue vendida al Atlético Morelia en la Liga de Expansión. Es oficial que el Club Atlético Zacatepec se va de Morelos, su sede será en Morelia y competirá en la nueva Liga de Expansión. Monarcas Morelia. La franquicia de Michoacán nació con el nombre de Atlético Morelia en 1950. Sin embargo, en el 99, con la compra de TV Azteca, el club cambió de nombre al emblemático Monarcas Morelia. En el invierno 1999, cambiaría su nombre a Monarcas Morelia. Ya con el nombre de Monarcas, el club ganó el primer título de liga en la historia de la franquicia en el invierno 2000, venciendo al Toluca en tanda de penales. Viene Heriberto. ¡Gol! ¡Morelia! ¡Campeón del fútbol mexicano! Durante la década del 2000 y 2010, el club se convirtió en un emblema de nuestra liga, el cual animaba al campeonato mexicano, y aunque al final de sus días estuvo inmiscuido en temas de descenso, la realidad es que deportivamente siempre se mantuvo en Primera División hasta que en 2020, en medio de la pandemia y ante la incertidumbre de si regresarían o no, el fútbol mexicano, por la contingencia de la Liga MX, autorizó la venta de la franquicia a Mazatlán, acabando con la historia de Monarcas Morelia de tajo. Aprovecharon la cuarentena, aprovecharon la pandemia, arrasó y todavía no termina, y todavía se llevaron al conjunto de Morelia a Mazatlán. Y todavía no termina. En ese mismo 2020, José Luis Higuera compró la franquicia de Zacatepec para revivir el fútbol en Michoacán, con la franquicia de Atlético Morelia, aunque nada tiene que ver con el hoy extinto Monarcas. Otros clubes como el Oro y los Tecos de la UAC fueron campeones de liga en el 63 y 94 respectivamente, y aunque desaparecieron por un tiempo, actualmente sus franquicias se encuentran en la Tercera División. ¿Te gustaría verlos de regreso en Primera? Déjamelo aquí abajito en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal, caliente.mx, para que no te pierdas más acción, más diversión.